El director nacional de la PDI, Eduardo Serna, asistió a la comisión investigadora del caso Monsalve, instancia en la que reconoció que el ex subsecretario circuló sin escoltas por más de 24 horas entre el 22 y 23 de septiembre, fecha en la que ocurrió el presunto ataque sexual. Además reveló que Monsalve recibió 847 millones de pesos en gastos reservados en los casi 3 años que ocupó el cargo de subsecretario. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos en contacto con el diputado de la UDI, Cristian Lavé, integrante también de la comisión. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Nicolás. Saludos a todas las personas que nos están viendo el día de hoy por acá por 24 horas. Sí, bien interesante lo que fue la exposición del director de la Policía de Investigaciones, por lo que yo decía en la introducción, pero también en algún minuto cuando se le consultaba sobre la conversación que tuvo con la ministra Toá y eventualmente con otra autoridad, el presidente, y él apuntaba a que, como estaba siendo investigado, el entonces subsecretario del Interior se hacía insostenible, creo que ese fue el concepto, el trabajar con él, porque finalmente estaba siendo investigado y dirigía los comités policiales. ¿Cómo analiza usted también esto, parte de lo que dijo Eduardo Serna? Efectivamente, eso lo dijo el director de la PDI y le encuentro toda la razón, porque lo que él hace es que finalmente cuando se entera de lo sucedido con el señor Monsalve, en ese entonces era el subsecretario que tenía la relación directa con la fuerza policial y además era, básicamente para que la gente en la casa nos entienda, era como el jefe directo de la policía. De hecho creo que es incompatible más que insostenible, pero bueno, se podía llegar a eso, digamos. Exacto. Lo que pasa es que el director de la PDI lo que hace es finalmente dirigirse directamente con la ministra para que por un tema que me parece bastante criterioso. Él no puede tener o dar cierta información a una persona que estaba siendo investigada, lo cual yo a lo menos creo que el director fue acertado en entregar la información directamente a la ministra. Ya. A ver, buen punto ese. Usted con lo que escuchó del director de la PDI, con lo que se ha sabido con respecto a este caso Monsalve y las horas cuando él conversa con el presidente de la República y antes cuando es informado por parte de Cerda, la ministra del Interior, sobre las diligencias que iba a hacer el Ministerio Público. Le hago la pregunta, ¿el director de la PDI estuvo en lo correcto? ¿Hizo bien las cosas, digamos? A mi juicio, hasta el momento, lo que se vio hoy día en la comisión investigadora, el director utilizó bien el criterio como director, como jefe de la fuerza de investigaciones y también tomando los resguardos de la información y también él, al tener el mando directo con la ministra Toá, él se dirige a ella para contarle esto y que hiciera contacto con el señor Monsalve para que se dirigiera, digamos, al hotel, que es el caso en donde finalmente se termina haciendo una cierta investigación. Ahora, igual con lo que yo mencionaba al principio, deja entrever, y esta ha sido la crítica o la duda por lo menos que se mantiene con respecto a los días posteriores o el día o 2 días posteriores en que Manuel Monsalve era subsecretario del Interior y de hecho estuvo en el Congreso en Santiago, en la discusión del proyecto de ley de presupuesto y luego se publica esta información por parte de la segunda. Cuando el mismo Serna decía, y eso lo dijo hoy en la Comisión de Investigación, esta incompatibilidad, digamos, para el cargo, una especie de recomendación o téngase presente, digamos, a la ministra del Interior. ¿Cómo lo analiza usted? Él, cuando el director dice que la incompatibilidad, él la asume él como criterio propio. No es que le diga eso a la ministra y él fue bien enfático en dejarlo súper claro en la comisión investigadora. Ahora, el tema es bien atingente porque finalmente, ¿cómo la persona que tiene a cargo la seguridad de toda la nación, que le responden directamente a él, las policías, él iba a poder a lo mejor utilizar de mala manera, y algo que se está investigando, la herramienta que hoy día, en ese entonces, se le daba al señor Monsalve? Entonces, finalmente, el director de la PDI, creo, insisto, y vuelvo a decirlo, creo que fue criterioso al momento de decir, ¿sabe qué? No puedo hablar con la persona que está siendo, digamos, juzgada, investigada, etcétera, y entregarle cierta información que puede ser mal utilizada, por ende toma el criterio de ir directamente a donde la ministra. Si acá el problema, Nicolás, es otro, es la responsabilidad política que hay dentro de ese ministerio, tomando en cuenta que hoy día el señor Monsalve está siendo, digamos, por la vía judicial perseguido, pero hay respuesta que el señor Monsalve no ha dado políticas, y es por eso que yo solicité en esa comisión enviar un cuestionario al señor Monsalve para que lo pueda responder. Ya están definidas, bueno, usted lo solicita, ya están definidas o están pensadas las preguntas que se le van a enviar a Manuel Monsalve, quien actualmente cumple prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llave.
Están siendo desarrolladas en este momento por parte del equipo mío y del comité de la UDI, pero es importante señalar, por ejemplo, cosas que hemos hablado acá, Nicolás, que toda la gente está escuchando y viendo, ¿no? Se hace la pregunta, ¿qué pasó con esos 800 millones de gasto durante el año 2022? Por ejemplo, ¿lo utilizó para fines de perseguir a la delincuencia, perseguir el narcotráfico, o lo utilizó para beneficios propios que hoy día han sido cuestionados? ¿Cómo pagó el hotel? Si el efectivo con el que paga el hotel es finalmente de gasto reservado. Lo otro, cuando el presidente, por ejemplo acá, cuando el presidente Boric se enteró de la anuncia en La Moneda, le reconoció que él también había sido en septiembre acusado o tenía una denuncia. Son todas estas las preguntas que uno quisiera saber si finalmente... Ya, pregunta ahí, pregunta. Dígame. Pregunta, ¿por qué es pertinente dentro de la formulación de la pregunta que ustedes van a hacer, digamos, con respecto a unir dos casos? La situación de Monsalve, denuncia de abuso sexual y violación en ese minuto, recordemos que está formalizado, y la denuncia contra el presidente de la República, dos casos distintos. ¿Por qué la pertinencia, digamos, de preguntar y unir estas dos contingencias, digamos? Básicamente es una pregunta más dentro del cuestionario, pero más que unir las preguntas, Nicolás, o los casos básicamente, claro, tiene que ver con la confianza que me imagino yo tenía el subsecretario y el presidente de la República. Cuesta creer, y a la ciudadanía también cuesta creer, y son las cosas que quisiéramos despejar, que el presidente de la República no estaba tan informado con respecto al caso Monsalve. ¿Y qué pasaba cuando el presidente en septiembre había sido denunciado por un caso que ya todos sabemos? Si el subsecretario del Interior en ese caso y en ese entonces, en septiembre, tenía o no tenía información. Ya. Entonces finalmente... ¿Y qué puede influir si tenía información o no finalmente? Básicamente puede influir en qué manera hoy día los chilenos están siendo engañados con respecto a lo que se sabía y no se sabía en este caso y en el otro caso. Yo no quiero mezclar los casos, Nicolás, tú tienes razón, acá lo importante es saber, y por eso vamos a hacer un cuestionario lo más extenso posible, para que el señor Monsalve pueda hacer la respuesta, pueda responder, pero ojo, esto es súper importante, no tiene que ver con judicializar la política, tiene que ver con que el señor Monsalve pueda responder a esas preguntas políticas y esas preguntas que todos los chilenos hoy día se están haciendo. Sí. ¿Qué otro elemento, qué otro punto quieren destacar en este cuestionario, ya que estamos hablando de eso, diputado? Por ejemplo, todos vimos el video de circulación en distintos medios que se han filtrado, que tiene que ver cuando vemos al señor Monsalve caminando con la víctima en Santiago, en una calle conocida, sí, y finalmente sin la escolta. ¿Dónde estaba la escolta? Él, como subsecretario, o en ese caso era ministro del Interior subrogante, le dice a su escolta que no lo sigan, que se guarden, que se descansen. ¿Por qué finalmente? Y esto es súper importante poder aclararlo, porque en algún momento en la comisión investigadora del día de hoy se dice que él le dice a su escolta, váyanse nomás. Eso lo dice el director Serna hoy día. Exacto, yo me voy a quedar en el hotel. Yeah. Pero después él al día siguiente se despierta en la mañana, llama y pide que revisen cámaras y hay una cierta diligencia en donde dice que posiblemente fue abusado o fue atentado y su vida corría peligro. ¿Por qué él haría eso si él mismo dijo que su escolta no estuviera en el momento que él salía? Claro, la duda es si finalmente, porque lo que uno entiende, porque obviamente esto también está en investigación y haciendo la pata judicial, digamos, con la política, pero se supone que, o yo por lo menos no sabría concretar, digamos, si esa solicitud la hace él a su escolta o la hace a la jefa de inteligencia en ese minuto, que de hecho también se le preguntó hoy día al director Serna. Exacto, ahora eso lo podría responder él mucho más rápido porque aquí estamos buscando el tema político, ojo, en la comisión investigadora para que todos los que nos están viendo... El director de la PDI me imagino que político. Tiene información con respecto a qué hizo la escolta durante esas 24 horas, ¿no? Sí, claro, pero saber si Monsalve hoy día le pidió la escolta, literalmente sabe que déjeme tranquilo, yo voy a salir con una niña, nadie lo sabe. Pero mira, lo otro que es importante es qué razón decidió, o sea, en qué momento decidió el entonces el subsecretario, ¿sí?, que el Departamento de Inteligencia fuese a la casa de la denunciante simulando que era un delivery. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué él hace eso? Entonces son ¿para qué, las preguntas, exacto, entonces son las preguntas, mire, lo estamos desarrollando bien acuciosamente, con sentido político, todas estas preguntas, para que el señor Monsalve a lo menos nos ayude a clarificar si él utilizó o no mal utilizó los recursos políticos que él tenía en su entonces para tapar algo.
Voy a ir a ese punto que creo que es interesante también en la conversación que tenemos, diputado. Usted dice, y apuntado, claro, al punto de vista político, porque esta es una comisión investigadora que ve eventuales responsabilidades políticas. Exacto, La otra exacto. vía es la judicial que está desarrollando el Ministerio Público en los próximos meses. Se para mezclar finalmente, porque todas estas preguntas que usted plantea eventualmente para el cuestionario son preguntas también que en algún minuto salieron de la audiencia de formalización y que van a ser parte de la investigación desde el punto de vista judicial, de responsabilidades más allá de lo político, digamos, sino de la perpetración de un delito o delitos. Exacto. El Pero problema es eso cuando se mezclan, ¿no? Las dos áreas, a eso me refiero. lo hemos visto en otras comisiones investigadoras en donde evidentemente pueden ser que existan preguntas que se vayan topando una con otra en el transcurso de lo judicial, como también en el transcurso de la investigación política, que es importante que la gente eso lo entienda. Estas preguntas van a estar siempre formalizadas para ver el tema político, sobre la ministra Tobá, sobre, por ejemplo, los asesores de la moneda, por ejemplo, los 850 millones. ¿Por qué en diciembre del año pasado gastó más plata que en los otros años? Que yo no quiero saber en qué se lo gastó, quiero saber el criterio que él utilizó, el criterio político, que es el que nosotros perseguimos desde un poder del Estado como es el Congreso. Diputado Cristian Lavés, nuevamente agradecerle su tiempo, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, y saludos a todos los que nos están viendo. Gracias, Chao, que esté chao. muy bien.